buenos días a toda esa gente que madruga los sábados para entrar en sintonía con esta propuesta del sol de los sábados. Las noticias ya no mueren los viernes, sino que se mantienen activas todo el fin de semana gracias a este Dream Team de la radio que es el sol de los sábados. De manera inmediata, recordarles que hoy, sábado 20 de marzo del año 2021, estamos llegando a ustedes a través de las distintas frecuencias del grupo RCC Media. La gente que esté en Higüey y en Santo Domingo nos puede escuchar a través de los 106.5 FM, en el Cibao a través de los 92.1 FM, en el sur y el este 94.7 FM, y en la bella Samaná a través de los 88.5 FM. Pero además nos pueden seguir en televisión, tanto en los canales Telefuturo, Canal 23, así como Teleuniverso, Canal 29. Y como ustedes saben, pueden también vernos, escucharnos y dejarnos comentarios, tanto en YouTube como en la moderna plataforma de Sol. Este Dream Team está en todas esas vías y en todos esos canales para interactuar con ustedes. De manera inmediata voy a comenzar a saludar a los integrantes de este equipo. Me voy a la cabina para darle los buenos días al señor Guarocuya Batista, alias El Guaro. Buen día, Guarocuya. Muy buenos días, Millicent Yoseiri. No olvidar. No, vamos, comienza de nuevo con ánimo, Guaro, porque si la gente está madrugando, vamos a transmitirle energía. Vamos a ver, súbelo un chin, Guaro. Eso era un anuncio que decían ánimo, ánimo. Muy buenos días hoy, sábado 20 de marzo. Agradecer a nuestra querida Millicent Yoseiri, quien haces falta, querida Millicent. De verdad, tú aportas mucho. Yo sé que estás con muchas cosas buenas. No olvidar también para todos los que se nos unen, principalmente aquella diáspora dominicana que tenemos fuera. Julio Alberto antes me relajaba mucho con ello, pero la plataforma Roku, no lo dejen de lado, está unida a la plataforma en línea que ha mencionado Millicent, y es otra demostración que RCC Media no ha escatimado gastos en cuanto a permitir vías de conectar con su programa de todos los sábados desde hoy, 7 de la mañana, en este momento, hasta las 10 de la mañana, menos que doña Monse entienda que no pueden dar una hora más, como dicen algunas personas. Millicent, iniciamos el día temprano. No sé cómo ves las noticias, sé que has estado participando muy de cerca con el tema de las 3 causales, en lo que se nos unen los demás miembros del equipo. Sé que Yuri está allá en el ascensor, pero también hay otras noticias, aparte de lo sancionado, color verde, de las 3 causales que ha afectado fuertemente el país, que se ve que divide. No sé si sabes que ayer se celebraban los 117 años de la guerra de la batalla de Azua. Eso fue antes de ayer, Guaro. Algo que invito a que todo el mundo que no conoce qué pasó en la batalla de Azua, luego también la famosa batalla de marzo, vaya en internet, busque, sepa dónde peleó menos de un mes después de la independencia Pedro Santana, Antonio Duvergé. Busquen y sepan por qué hay nombres ya reconocidos como calles, avenidas, parajes. Vicente Noble, ese nombre no fue un invento. Ese señor fue un capitán que peleó en esa lucha, que ganamos los dominicanos. José del Carmen García, otro que peleó también ahí, fue capitán. Averigüen por qué perdió Herard y a quién le cercenaron y le cortaron la cabeza entre los ateros y peones que dirigía Pedro Santana y familia. Quizás es una noticia un poco tétrica tan temprano, pero sin eso no estuviéramos todos acá hablando a esta hora, sábado 20 de marzo, libres e independientes. Millicent. Mira, Guaro, esa batalla del 19 de marzo se libró en el Cercado, en Azua, es importante porque fue la primera gran batalla que se libró en el marco de la lucha independentista. Ustedes recordarán que aquí el 27 de febrero no se tiró un tiro más que el trabucazo de Matías Ramón Mella, pero el impacto psicológico que tuvo en un grupo de hombres dominicanos que se enfrentaron a uno de los ejércitos más grandes en ese momento. Recordemos que Haití se liberó de un gran imperio en ese momento, que fue el imperio de Francia. En el caso de los dominicanos, 2.500 hombres apenas. En el caso de Haití, 30.000 oficiales
Divididos, eso sí, creo que fue parte del error táctico que tuvieron los haitianos, divididos en 3 grandes frentes de 10,000 hombres cada uno, pero no obstante ver la gallardía con la que los nacientes dominicanos en ese momento pudieron enfrentar ese desafío militar, creo que sí, que siempre es digno recordarlo. Sin embargo, Guarocuya, hoy día las batallas del pueblo dominicano son otras. Hay que recordar que estamos en un contexto económico muy complicado, producto de la pandemia. Fíjate cómo ahora mismo el principal desafío no está ya tanto en el tema sanitario, sino sobre todo en el tema económico, porque estos días hemos comenzado ya a percibir los terribles efectos de una crisis económica que hay que hacer justo y siempre decirlo es de una connotación inédita y al mismo tiempo mundial. Por eso me parece interesante que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, diera una nota de optimismo en relación a lo que estaría pasando con la industria del turismo, esa gran chimenea, y que hace un aporte sumamente importante al PIB, no solamente por lo que aporta como sector, sino porque representa, y tú, Guarocuya, eres un experto en esta área, una gran fuente de divisas, que es algo sumamente importante para el país. Bueno, pues ayer el presidente tuvo varias actividades en este sentido, estuvo inaugurando un complejo en Catcana que se implicaba una inversión de unos 25 millones de dólares, pero que para mí lo más interesante era cuando se hablaba que a partir de aquí, Guarocuya, se pudieran tener unos 60,000 empleos directos y unos 200,000 indirectos. Y yo digo que esto es interesante porque justamente el sector turismo creo que fue el principal sector que ha resultado afectado con el tema de la pandemia, a pesar de que ha sido una de las niñas lindas de este gobierno que se le ha dedicado atención y recursos, no ha sido posible recuperarlo en la dimensión anterior, porque es algo que depende no de República Dominicana, sino que depende de mercados internacionales, de un contexto internacional donde justamente las zonas y países que representan y aportan a la República Dominicana la mayor cantidad de visitantes, dígase Europa, dígase Estados Unidos o dígase Canadá, han sido de las zonas más afectadas por el COVID o, en el caso de Canadá, las que más restricciones han tomado. No obstante, creo que es una noticia importante y positiva, porque eso es lo que necesitamos ahora, poder ir recuperando poco a poco la economía, poder ir recuperando los empleos y poder ir, Guarocuya, generando divisas. Muy importante lo que menciona, solamente acotar algo breve, hacerle caso a todo lo que nos está planteando ya desde hace 6 meses el Banco Central. Es cierto todo cuanto has dicho, que fue uno de los sectores más golpeados por la situación internacional, pandemia o no. Lamentablemente es un sector exógeno, es una exportación de servicios más que otra cosa y no depende de la República Dominicana. Felicitar eminentemente al sector privado turístico que se ha logrado mantener contra viento y marea, y la buena noticia que mencionó ayer el ministro de Turismo, David Collado, más que bienvenida, de que ya a partir del mes que viene, abril, se va a estar recuperando fuertemente la llegada de turistas. Tuve la oportunidad hace 2 sábados de viajar, hice el programa desde Estados Unidos y le digo algo, hubo sudamericanos que criticaron, mira, pero Guarocuya, no se necesita prueba para tú regresar a la República Dominicana. Bien que no se necesita. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le miden la temperatura y aleatoriamente elegían personas y le hacían pruebas costeadas por el gobierno dominicano, bien hecho por ellos, pruebas rápidas, y era la mejor manera, es la mejor manera de salvaguardar esta importante número 1 fuente de generación de divisas en la pandemia. También, mi querida Millicent, creo que es menester darle la bienvenida y los buenos días a mi querida, adorada dama de verde. La veo, tiene 3 fines de semana de verde, eso tiene un significado, asumo yo, Susana Ivette Gautreaux. Aquino Gautreaux, no podemos dejar el Aquino, se arman problemas después.
Feliz de estar con ustedes, así es, estamos como bien ha señalado Guarocuya, de verde por la lucha que nos ocupa de las 3 causales y de la cual nos vamos a referir de manera amplia en nuestro comentario del día de hoy. Feliz de estar conectada con toda la gente que prefiere este espacio. Tenemos varias informaciones a las cuales referirnos más adelante, pero en este momento, aunque tenemos otra noticia que queremos compartir dentro de unos minutos, sí quiero brevemente referirme a el caso de Andrea Celea, del juicio que se sigue el próximo lunes 22. Se espera de manera, pues con ansias, el fallo. Ya se han agotado todos los procesos judiciales en la audiencia y demás, y por cuestiones de tiempo, al finalizar esta semana, creo que el día jueves, pues no pudo concluir con el fallo este juicio de fondo en el caso de la justicia para Andrea Celea y donde se acusa a Gabriel Villanueva, quien en el momento era su pareja, de asesinarla y de lanzarla del 4º piso, si no me equivoco, de un edificio de esta capital. Así que esperamos el lunes 22 sea histórico para el país y se dé un ejemplo de justicia en República Dominicana. Ojalá. Bueno, en otras informaciones, Susi, bueno, creo que sería prudente que Susi arranque con su información, ya que tanto Guarocuya como yo ya hemos ido... Nos fuimos por la tangente histórica. Señores, Pedro Santana cortó cabeza un día como ayer. Bueno, pues eso quiere decir que tú no estás de acuerdo con quienes están proponiendo que Pedro Santana sea sacado del Panteón Nacional, un lugar donde reposan restos de personas. Ernesto, ¿dónde estás? Que él fusiló y mandó a fusilar. Sí, a varias gente. María Trinidad Sánchez se la liquidó el pobre. Miren, Ernesto, me haces falta, lo hemos hablado de ese tema, para que sepa el pueblo dominicano y que se lo diga a la juventud. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, para desviar la atención de diversos temas que acaparaban la atención del público, decidió, sin ninguna solicitud de organismo alguno, mandar a trasladar los restos de Pedro Santana y familia Marqués de las Carreras hacia el Panteón Nacional. Y hasta el día de hoy todavía estamos discutiendo y debatiendo eso. No estuvo bien, pero ya está ahí. Ya está ahí. Ese hombre tiene 50 años ahí. Él está a 10 metros de María Trinidad Sánchez, que la mandó a matar él. ¿Es verdad? Lamentablemente. Ahora le voy a decir algo. Lo único que dejo con este tema, para no quitarle más el tiempo a mi querida vecina y compañera Susi. Pedro Santana y familia fue un hombre vil, un hombre villano, un vendepatria, que por querer ser marqués de una supuesta potencia extranjera vendió la isla, la parte nuestra hacia España, pero ese fue el hombre que más hombres, mano de obra y dinero puso al principio de la batalla. Y cuando Juan Pablo Duarte y Díez decía, hagamos un gobierno, Santana decía, pero aquí no hay frontera. No, la frontera es en el oeste. Y Santana decía, la frontera en el oeste es donde comienzan a hablar francés. Yo voy a buscar la frontera. Y lamentablemente a ese vendepatria, villano y vil señor le debemos la frontera. Él nació en Hincha, hoy eso es Hinch de Haití. Pero si no es por él, no tuviéramos nosotros el lago Enriquillo. Y si no por él, no tuviéramos independencia de Ubergey, Maní y de Jabón. Lamentablemente, ese patán. Pero dicen por ahí, Guarocuya y Susi, la gente que no se escucha, que en términos históricos los hombres y las mujeres se juzgan cómo terminan y no cómo empiezan. O sea, ese aporte que hizo, que hay que decirlo en términos materiales, porque como tú muy bien señalas, o sea, Pedro Santana era un gran hacendado. Claro. Y aportó dinero y aportó fuerza militar. Recuerden que hace un rato hablaba de cómo un ejército dominicano de apenas 2.500 hombres, parte de los cuales en su gran mayoría estuvieron aportados por Pedro Santana, pudieron batallar con éxito frente al ejército haitiano. A la columna de 10.000 hombres que tuvo Herard, y aquí solamente murieron 2 dominicanos. 2 dominicanos. Pero ese fue el mismo Pedro Santana que más adelante anexó a España. Ese fue el mismo Pedro Santana que, de hecho, en el marco de la naciente Junta Central Gubernativa, impidió que ideas progresistas y liberales
que eran defendidas por los trinitarios no tuvieran éxito, porque desde el principio fue una visión totalmente conservadora. O sea, ese fue el mismo Pedro Santana que no creía en sí, en un proyecto independentista. No conservador, racista. ¿Tú te acuerdas de un artículo que tú escribiste que se llamaba Soy Negra? Muy bueno, sí, hace varios años. Pedro Santana fue el primero que se peleó y arengó a la gente del Cibao con cuarto para decir que esa Junta Central Gubernativa que no podía asumir Sánchez. ¿Por qué? Pues Sánchez lo pintan como que era indiecito. El pobre, usted ve un billete donde sale Sánchez, la moneda donde salía antes, y Sánchez parece un cajero de un banco. No, Sánchez era prieto, cabello malo. Y fue el hombre que más peleó de los tres padres de la patria, dicho sea de paso, tema de Lili. Pero eso fue el que peleó para que Pedro Santana peleó para que no asumieran a Sánchez como el primer líder y asumieron a Tomás Bobadilla y Briones, un hombre blanco, transparente, casi fantasma, con muchos méritos en su momento. Pero sí, evidentemente. Yo lo que sé es que a Napoleón no lo miden por cómo terminó. A Alejandro Magno no lo miden como terminó. Lamentablemente Santana... Sí, pero también eso nos lleva a preguntarnos y a reflexionar, Guarocuya, como bien señalaba Millicent, de cuáles serían los criterios para uno considerar a una persona que haya participado en los principios, en los fundamentos de la República y rendirle un honor tan importante como ese. Entonces, tener a alguien como Pedro Santana que habrá puesto lo que haya puesto, puso dinero, no es lo mismo. ¿Cuáles son los valores, los criterios, el esfuerzo que vamos a tener en cuenta para con quienes fueron actores de principalía en esos momentos de nacimiento de la República Dominicana? Entonces, tenerlo cerca de esa gran patriota de República Dominicana a la cual él le mandó a quitar la vida es, digo yo, que hasta un insulto, burla y asquerosidad de marca mayor. Balaguer para usted, señor. El asunto no va tanto por ahí, porque Pedro Santana hay que reconocerle su aporte a nivel estratégico, su aporte a nivel humano. Yo estoy de acuerdo con tu posición, Susi. Creo que hice parte de mi comentario el sábado pasado pidiendo que hay que sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, pero no porque no haya sido fundamental para la independencia de la República. Probablemente es la figura más importante después de los trinitarios, después de los patricios, el más relevante debido a que fue la cabeza militar, fue el general en jefe de las tropas independentistas. Lo que pasa es que yo insisto mucho con esta lección dialéctica, que debemos ver la historia y evaluar los procesos, no tan solo por cómo inician, sino por cómo terminan. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso del héroe de la gesta de abril, ¿verdad que sí? Francisco Alberto Caamaño de Ño. Francisco Alberto Caamaño perteneció a los cascos blancos del régimen de Trujillo y su padre también fue una figura, digamos que con tintes oscuros de ese régimen dictatorial. Bastante. Pero ¿cómo termina su carrera? ¿Qué pasa después? El ser humano tiene derecho a la redención. Y Francisco Alberto termina ofrendando su sangre, luchando por lo que él consideraba era lo que más le convenía al bienestar del pueblo dominicano. No tan solo representó en un momento la dignidad nacional con la gesta de abril de 1965, sino que entra por Playa Caracoles en 1973 para luchar contra un régimen de Joaquín Balaguer que en esa primera etapa fue sencillamente un azote contra la juventud liberal de la República Dominicana. Lo pagamos con demasiada sangre esos primeros 12 años. No teníamos libertades políticas y ni siquiera podíamos llamarnos a conciencia plena una democracia. Sí. Y él viene a luchar contra eso. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero sus ideas, él tuvo la gallardía y la valentía de defenderla con las armas. Entonces, termina ofrendando su vida de esa manera y por eso lo tenemos dentro del panteón de nuestros grandes héroes de la patria. Pedro Santana no. Pedro Santana es verdad que puso su esfuerzo, su inteligencia, sus capacidades, sus hombres al servicio de la independencia. Esa batalla del 19 de marzo, señores, que estuvimos conmemorando y celebrando, esa batalla sin Pedro Santana probablemente no se hubiese ganado. Claro. Digo probablemente porque la historia, ustedes saben, no se analiza en qué hubiese sido, pero él fue el genio estratega primero, principal, y aportó hombres y aportó todo lo que hay que aportar para liberar una nación. Ahora bien, ¿qué hizo después? Cuando sus intereses se vieron afectados,
su lucha con Báez, que es parte de la historia nacional también, los egos, las pasiones, los hombres, cómo personalizan los procesos, una locura. Entonces, bueno, Pedro Santana y Buenaventura Báez marcan la primera parte de la historia dominicana, esa primera república. Cuando Pedro Santana ve que se le escapa el poder de las manos, que a su sector atero, que era la clase dominante a principios de la independencia, pero que paulatinamente esa burguesía pujante que se iba creando de pequeños comerciantes del Cibao, lo van desplazando, va a volver Buenaventura Báez, el hombre decide venderle la patria a España. Y es verdad que una parte importante de la sociedad estaba de acuerdo con eso. Algunos historiadores indican que Pedro Santana nunca fue pro independencia. Recuerden que los trinitarios eran de una pequeña minoría que creían en la capacidad del pueblo dominicano de gobernarse a sí mismo. Uno puede decir lo que quiera ahí de Pedro Santana, pero la realidad es que al final termina cambiando la independencia nacional por el título de Marqués de las Carreras y termina luchando contra los patriotas que intentaban retornarnos a la independencia. Mandó a fusilar a Francisco del Rosario Sánchez en 1961. ¿Por qué? Porque Sánchez entra por Haití, como dijo el mismo Sánchez, entró por Haití porque no pudo entrar por otra parte, para luchar por la independencia, para combatir la anexión a España, y Pedro Santana, poniéndose del lado de los españoles y en contra de los patriotas, lo manda a matar. O sea, el asunto con Pedro Santana fue cómo terminó su carrera, terminó traicionando la patria. Fue el que expulsó a Juan Pablo Duarte, pero Duarte no lo quería nadie aquí, porque también cuando gobernaron los llamados liberales, luego de la restauración, tampoco lo querían aquí. No, lo dejaron al pobre allá. Duarte era, claro, Duarte cónsul honorífico sin un peso, murió pobre en Venezuela. Pesaba demasiado, el padre de la patria, y por intereses políticos nadie lo quería aquí. A Duarte le reconocen sus méritos después que se muere, como suele pasar también. Son de estas cosas que se ven en la política. Entonces, ese es el tema con Pedro Santana, es que traicionó la patria. Entonces, usted lo tiene en un lugar en donde él está al lado de María Trinidad Sánchez, una patriota que él mandó a fusilar. Es ahí la contradicción insalvable, que el mismo Joaquín Balaguer, que fue el que lo llevó al Panteón Nacional, yo digo que echándole una vaina al pueblo dominicano, es verdad, 100%. Haciéndole una maldad. El mismo Joaquín Balaguer en su discurso dice, pareciera que las bóvedas de este Olimpo de los dioses se va a derrumbar ante nuestras cabezas por estar Pedro Santana aquí. Es ahí el tema. Pedro Santana traicionó la patria y aunque empezó peleando por la patria, al final la vendió. Y por eso sencillamente debe salir del Panteón Nacional. No es más nada. Pero la historia hay que reconocer. Tenía un hermano uno reconoce sus méritos, pero uno reconoce también su traición. Así es. Sucia aquí, y ¿no? ya en cuanto a las noticias que comentamos siempre en esta parte del espacio, cambiando de tema, quiero hablar sobre una información relacionada con la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque el embajador de República Dominicana, representante de nuestro país ante la UNESCO en Francia, pues estuvo dando unas informaciones y haciendo entrega de 10 de los primeros 50 robots donados por la UNESCO para los estudiantes más pobres del país, que son los del sector público. Y estos 10 de 50 robots se utilizarán en la enseñanza de la ciencia básica y la microciencia de los estudiantes de primaria y secundaria. Andrés Luciano Mateo Martínez, que es el nombre de nuestro embajador dominicano ante la UNESCO en la nación francesa, explicó que estos 50 robots son parte de unos programas que realiza la UNESCO para reducir la inequidad en diferentes conocimientos en materia de ciencia en países como el nuestro y en contraposición a países más desarrollados. Es buscando que con ciertos pequeños pasos la República Dominicana vaya caminando hacia cerrar esa brecha en materia de conocimiento, en materia de desarrollo, en materia de aprendizaje, en materia de ciencia, que es tan importante, tanto que nos quejamos en nuestro país de que hacen falta más estudios, más investigaciones, que hacen falta que las universidades tengan más centros de desarrollo investigativo y que se puedan realizar pues una serie de estudios más complejos relacionados a diferentes temas que atañen a
a la población, a la ciudadanía, pero sobre todo que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo casi siempre tienen un amplio desarrollo de la ciencia y de los estudios a ese nivel de conocimiento. Entonces se van a impartir en República Dominicana a través del Ministerio de Educación junto con la UNESCO un curso de ciencia para los maestros que van a aplicar estos robots en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante porque de nada nos sirve tener los equipos, tener los robots, los aparatos, si ni siquiera el maestro sabe cómo manipularlos. Esas inversiones que se realizan en las diferentes instituciones, siempre es bueno velar porque no solo tengamos las infraestructuras, los equipos y demás, sino que puedan ser útiles y que puedan ser funcionales, porque más vale algo aprendido sin tantos requerimientos o sin tantos pues aparatos modernos, si se sabe utilizar bien, a tener toda la maquinaria, tener todos los procesos relacionados con la industria y no poderlos utilizar. Dijo el embajador que junto con la robótica pues se van a inculcar conocimientos de microciencia y demás, y esto forma parte de un programa que se llama La Ciencia Abierta de la UNESCO. Nos interesó mucho este tema, quisiéramos conocer de manera más amplia, que lleguen también las imágenes a los diferentes medios de comunicación del funcionamiento de estos robots, cómo realmente son, para qué realmente sirven, cómo lo van a aplicar los estudiantes en el campo de práctica de los planteles escolares, porque es algo novedoso para República Dominicana y creo que es importante que los estudiantes del sector público que tienen tan poco acceso, tienen un acceso tan desigual a las diferentes herramientas en contraposición con los estudiantes de las escuelas privadas, de los colegios privados más bien, tengan ahora pues esta nueva oportunidad de seguir adelantando y desarrollándose en los conocimientos, y de una forma u otra esto ayuda a cerrar un poco toda esa brecha, no sé si digital, llamarle a la parte de robótica, pero más o menos en la parte la brecha tecnológica, si pudiéramos así llamarlo. Estamos hasta cerrando la brecha robótica. Sí, qué bien, qué bien. No, miren, una noticia que quiero resaltar, porque en este caso tiene que ver con mi padre, ¿no? El doctor Domingo Jiménez, él es secretario de Asuntos Laborales del Partido Fuerza del Pueblo, y dio una rueda de prensa en donde denunció algunas irregularidades que se han dado en el tema de las cancelaciones de empleados públicos. También hizo una serie de observaciones y hasta, digamos que hizo sugerencias, ¿no? En nombre del Partido Fuerza del Pueblo, para que el gobierno dominicano mantenga políticas públicas a favor del empleo y de la productividad. El Partido Fuerza del Pueblo indica que resulta preocupante el desmonte de los programas de protección social, así también como las violaciones a las leyes en las desvinculaciones y la desprotección en la que se ha dejado a una parte importante de ciudadanas y ciudadanos dominicanos que también tienen derecho a ganarse el pan de cada día. Indicó el doctor Domingo Jiménez que el gobierno debe centrarse en políticas públicas que regeneren empleos, los empleos perdidos durante la pandemia, y que a partir de ahí promuevan un nivel de productividad y movilidad social que coadyuve a que los futuros ingresos de los trabajadores dominicanos no dependan del estatus socioeconómico de sus padres, sino en las capacidades, el esfuerzo, el conocimiento y la colaboración. Algunas de las sugerencias para mejorar en lo que yo denomino una forma de hacer oposición al estilo Juan Bosch. Recuerden que Juan Bosch creaba gabinetes sombras en el PLD aquel, cuando el PLD era el PLD de Juan Bosch, en donde si hay un secretario, ahora es un ministro de salud, el PLD tiene una secretaría de salud que no tan solo critica o denuncia lo que se hace mal, sino que también propone para que las cosas mejoren. Y eso mismo hizo el secretario de Asuntos Laborales de la Fuerza del Pueblo con la siguiente sugerencia. Brevemente vamos a tratar tres al menos. Expone lo siguiente, que cumplir con los compromisos económicos pendientes con los empleados desvinculados de sus puestos de trabajo. Establecer planes de amplio alcance para subsidiar los ingresos deprimidos de los sectores más impactados por la destrucción producida por el coronavirus. También precisa que es importante que el Ministerio de Trabajo fomente el diálogo entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones laborales, mejorar el clima al interior de la empresa y lograr mayor estabilidad
laboral. Y finalmente proponen que se cree una especie de gran diálogo que conjugue las principales fuerzas empresariales, sindicales y políticas del país para delinear una estrategia nacional de impulso a la productividad laboral. Me parece muy importante que el Partido Fuerza del Pueblo y el doctor Domingo Jiménez tomen esta causa que es sencillamente fundamental y es demasiado relevante para muchos y muchas dominicanas y dominicanos que en estos momentos de pandemia y de pérdida de empleos y de ingresos le están pasando muy, pero muy mal. Y ahora tenemos nuestro primer invitado ya